Buenas, mi nombre es Eliani Ávila y les vamos a hablar sobre la innovación. Claro, no la innovación abstracta que escuchamos normalmente en las conferencias, sino el libro de la innovación, de la idea al éxito, que habla sobre un proceso duro, mediable y necesario para sobrevivir. Nuestro libro se llama La innovación, de la idea al éxito, de Francisco Pacorella. Como nos dice el autor, innovar no es una acción, es un mandato. Vamos a ver el porqué. Se nos habla sobre nuestra zona de confort o la resistencia al cambio. El autor empieza su libro con una verdad muy incómoda, que es que los seres humanos nos resistimos al cambio, incluso cuando los cambios son buenos. Y se nos da una experiencia vívida dando el ejemplo de su madre. A su madre, que trabajaba en una empresa gubernamental, a ella le pagaban en cheques. Llegó un tiempo donde empezaron a innovar y el banco empezó a pagar con tarjetas de débito. ¿Qué pasó? Obviamente para ella y para muchas otras personas, a pesar de que sea un cambio bueno, se quejaron. Y como podemos notar, esto no es un cambio malo, simplemente es un cambio que a ellos no les parecía porque era cambiar su rutina. Así como a nosotros no nos gusta cambiar de un sitio donde nos sentimos cómodos, no nos gusta cambiar nuestra ruta para llegar al trabajo, no nos gusta cambiar el sitio del televisor, entre diferencias. No porque obviamente sea un cambio malo, sino porque simplemente es un cambio. A esto se le llama zona de confort, el cual es el primer enemigo de la innovación. Si no salimos de ahí, no innovamos. Ahora, hablamos del experimento de los 5 monos. ¿De qué constaba este experimento? Era colocar 5 monos en una jaula con una escalera y una banana en el tope. ¿Qué pasaba? En el primer acto se notaba que los monos veían la banana y uno de ellos subió para tomarla. Al subir, los creadores del experimento le echaban agua fría a todos los monos en general. Luego, cuando otro mono intentaba subir, ya que sabían las consecuencias, todos los monos se molestaban y golpeaban al que intentaba subir. En el segundo acto se empezaron a cambiar los monos. Entraba uno nuevo que veía la banana, intentaba subir y los demás monos lo golpeaban. Para este mono, el cual no había recibido el agua fría, no entendía el porqué, pero simplemente dejó de subir. Y así sucesivamente fueron cambiando todos los monos originales, pero nos dimos cuenta de que ninguno de estos monos había sido mojado con agua fría, simplemente ya le tenían el miedo al subir a la escalera y ir a tomar la banana. ¿Qué se puede entender de esto? Que realmente si nosotros estuviéramos o ellos pudieran hablar, la frase más icónica que dirían sería: así se hacen las cosas aquí, si alguien llegara a preguntar el por qué. ¿Qué pasa con esto? Nosotros normalmente en todo trabajo que entramos hacemos esto mismo. Copiamos conductas, copiamos las cosas y simplemente empezamos a tener costumbres sin saber realmente el por qué. Ahora, después de este experimento, Pecoela se pregunta: ¿qué es realmente la innovación? Y se nos da la definición. Voy a leerla un poquito despacio. La innovación es la capacidad individual o grupal de desarrollar cambios incrementales o radicales con el objetivo de aportar valor cuantificable haciendo uso del ensayo y error cíclico. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a desmenuzar el por qué es importante. Primero se dice la capacidad. Eso significa que se puede aprender. No nace innovador, es un músculo, es como un músculo, se entrena. Segundo, está la incrementación o radical. Dice que los cambios incrementables o radicales no hace falta inventar. Simplemente es como es como tener un teléfono y hacerle una pequeña mejora. Eso también es innovar. Luego tenemos valor cuantificable. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede medir.
Si no lo puedes medir en dinero, tiempo, satisfacción, simplemente no es innovación. Es un intento de un cambio. Ensayo y error cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Es probar, fallar y aprender. No es una línea recta, es un ciclo. ¿Y qué pasa? Que está bien fallar mientras sea rápido y barato. Ahora una pregunta súper importante. ¿Todos somos innovadores? Sí, y nacemos siendo innovadores, pero los adultos no los quitan. Con palabras como no estés inventando eso, y en la escuela nos enseñan que para toda la pregunta que tengamos siempre hay una sola respuesta. En el trabajo escuchamos así, si funciona, déjalo así, ni lo toques. Y así poco a poco vamos perdiendo esa capacidad. Pero la buena noticia es que se puede recuperar. Como dije anteriormente, esto es un músculo. Poco a poco podemos irlo acomodando. Hay un ejemplo que aparece en el libro en el cual un inventor hindú, el cual no es científico ni ingeniero, ayudó a crear un congelador de barro. Obviamente, para la situación que estaban teniendo en ese momento, y obviamente los calores, y este congelador no necesita electricidad y no necesita nada aparte de simplemente poder hacerlo bien, era una innovación completa, porque era una forma de realmente pensar diferente, ya que si lo hubiese hecho en un sitio diferente, hubiésemos notado de que era tan simple como que alguien le hubiese dicho como ya funcionan los que tenemos, no necesitas crear algo más. Y podemos notar de que estando él allá realmente tuvo la posibilidad y pudo hacerlo poco a poco y la gente lo apoyó. Esto a pesar de todo se considera una innovación porque no vino de una gran corporación, sino vino de una persona común con entrenamiento y curiosidad. Y se nos pide que no perdamos eso, sino que sigamos entrenándolo para poder innovar en mejores cosas. Como ya dijimos, todo empieza por cosas pequeñas. No necesitas cambiar toda una estructura, no necesitas cambiar todo lo que las personas piensan, sino mejorar algo. Eso es innovación. Ok, ahora vamos a hablar del iceberg de la innovación. Como ya conocemos, los icebergs son una parte por fuera y una parte más hundida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desglosarlo para entenderlo en el concepto de la innovación. Si nosotros creamos un producto, tenemos nuestra parte visible, que es la parte que al público le encanta, que son nuevos productos, nuevos servicios, experiencias únicas y todo lo que conlleva a la publicidad y a que ¿de qué estamos hablando? De los clientes les gusta. Y ahora tenemos la parte invisible, donde habla sobre la reducción de costos, la optimización de procesos, mayor eficiencia, entre muchas otras. ¿Qué pasa con esta parte invisible? El cliente no ve directamente esto, pero lo siente. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que todo el proceso cambió, ya que recibe su producto más rápido, es más barato o con mejor calidad. ¿Qué pasa con las empresas? Es un horror grande porque solamente se centran en la parte visible. Solo quieren un producto nuevo y una gran idea. Y se hunden ya que el 90% del iceberg está hundido o está debajo del agua. ¿A qué queremos llegar con esto? Poder mejorar las dos partes, siempre una en conjunto con la otra, ya que si solamente nos enfocamos en publicidad, no estamos mejorando realmente nada de lo que realmente es importante. Pero si mejoramos la parte invisible, sin darnos cuenta de la visibilidad, simplemente los clientes lo saben, pero dejan de prestarle atención realmente al producto. Si mejoramos las dos cosas poco a poco, mantenemos un equilibrio constante para que nuestro producto no se hunda. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que nuestra innovación dependa de las dos cosas, tanto de las cosas visibles, como pueden ser las experiencias únicas, y de las partes invisibles, que es la mejor eficiencia.
Ahora, vamos con algo muy importante. Empezando el segundo capítulo, se nos hablan de los 3 niveles de alcance. Primero, la incremental. ¿Qué es la incremental? Son pequeñas mejoras constantes. Así se nos da el ejemplo como las baterías de los celulares se fueron cambiando de níquel cadmio a níquel metal, luego a hidruro litio. Estas mejoran cada año y es una revolución segura que todos pueden hacer. Luego está la evolutiva. Son necesidades que ni siquiera el cliente sabía que tenía. Un ejemplo está el airbag. Realmente nadie se puso a pensar, cuando choca, ojalá un cojín nos explote en la cara. Pero realmente, cuando salió, todos lo necesitaban ya que era un cuidado. Y el nivel disruptivo. Es tan simple como cambiar el juego por completo. Cambiar y tomar una decisión desde ya y hacer que eso le llegue a todas las personas. Los ejemplos que el libro dio fueron las maletas con ruedas, que al principio todos decían, bueno, ¿y por qué voy a arrastrar yo mi equipaje? ¿Por qué pasaría toda mi ropa por el piso? Y luego todas las necesitaban. Y luego está el ejemplo de la prueba de embarazo, en donde se nos explica de que al principio cuando se propuso, todos decían, eso no es una decisión o algo que deberían saber las mujeres en completa soledad, pero actualmente es una de las cosas que más se usan. Por último, tenemos que entender que necesitamos un equilibrio entre estos 3 niveles de alcance. ¿Qué quiere decir esto? No podemos vivir disruptivamente imponiendo cosas y creando nuevas cosas al mercado y tampoco podemos vivir incrementando cosas poco a poco, sino hacer un balance entre estas 3 cosas. Ahora, para finalizar, ¿qué aprendimos? En el primer capítulo se nos habla sobre salir de nuestra zona de confort. No permitir de acostumbrarnos a cosas por costumbre o simplemente porque se nos hace más cómodo hacerlos así, sino buscar algo que realmente nos permita mejorar estas cosas sin que sea de golpe. Segundo, romper el así se hacen las cosas aquí. Simplemente debemos empezar a innovar, cambiar realmente qué es lo que sentimos, cómo podemos mejorar, qué cosas debemos cambiar o entender el por qué se hacen estas cosas. Si no sabes el por qué o no hay una razón concreta, ya es momento de un cambio. La innovación se estrena, no es un don. ¿Qué pasa? A veces estamos tan acostumbrados a las costumbres de mantenernos bajo perfil, de no hacer las cosas y de que alguien más esté pendiente de lo que nosotros hacemos para simplemente cortarnos la vía porque las cosas si funcionan, se quedan así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir entrenando poco a poco esta innovación, ya que no es un don que sale de la nada. Entre más lo entrenemos, mejor sale. Y en el segundo capítulo nos enseñan cómo realmente hacer estas cosas. Ver el iceberg completo, tanto lo visible como lo invisible. Saber que todo funciona de una forma en la que lo invisible sostenga a lo visible. Si nosotros nunca mejoramos nuestros procesos, lo visible simplemente se va a hundir, ya que toda la presión va a quedar en lo invisible y nos vamos a hundir. Por eso necesitamos siempre ver el iceberg completo y mantener un balance. Y en el segundo necesitamos balancear los 3 niveles, incrementar, evolutiva y disruptiva. No podemos construir las cosas de la nada y no podemos incrementar poco a poco. Tal vez podemos tomar alguna idea evolutiva, revisar qué necesitamos, pero siempre necesitamos balancear. Y recordar al 100% que si no innovamos, alguien lo va a hacer por nosotros. Muchas gracias.